Vamos a hablar de la unidad 8, seguimos con contratos. Como contrato decimos que vamos a analizar en esta unidad los contratos de consumo. ¿Qué es lo que son los contratos de consumo? Una figura nueva, típica, que está incluida en el nuevo Código Civil y Comercial. El artículo 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el contrato de consumo es el contrato celebrado entre un consumidor o usuario final y una persona que puede ser humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente, ya sea con una empresa prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, el uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios. Entonces, es un contrato celebrado siempre entre un consumidor. ¿Quién es consumidor? Aquella persona que adquiere un producto para su consumo final. O sea, yo adquiero algo, adquiero una mercadería para consumirla, no para revenderla, porque si no, no sería consumidor. Entonces, es el contrato celebrado entre un consumidor o usuario final y una persona, que puede ser una persona humana o jurídica, que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, el uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios. Por ejemplo, un consumidor sería una persona, acá tienen en el ejemplo de estos gráficos, que va y adquiere ropa o productos de un shopping para su consumo personal, para vestirse, o una empresa prestadora de servicios, por ejemplo, Aguas Mendocinas, y acá tenemos un consumidor que está pagando un precio por ese servicio que recibe, que es el agua. Relación de consumo. El artículo 1092 del Código Civil y Comercial de la Nación, como relación de consumo, nos dice que es el vínculo jurídico entre un consumidor, este usuario final, y un proveedor, esta persona pública o privada, empresa pública o privada que se dedica a proveer o a la venta de esos servicios. Consumidor, entonces, es la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final. Esto es lo importante. Siempre, para que sea consumidor, tiene que haber adquirido ese bien o ese servicio como destinatario final, no para revender, porque en ese caso ya no sería consumidor. Información y publicidad, nos pide el programa. El artículo 1100 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice: el proveedor está obligado a suministrarle al consumidor la información que sea cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características de los bienes y servicios que provee. Por ejemplo, yo quiero adquirir una computadora, tengo que adquirir, por ejemplo, una notebook, y yo no entiendo de informática. Entonces, el proveedor, ¿no es cierto? Yo voy a una empresa, supongamos Musimundo, Garbarino, me tiene que informar todas las características de esa máquina que yo pretendo adquirir para que yo tenga conocimiento del producto que estoy adquiriendo. Está prohibida toda publicidad que contenga indicaciones falsas o que puedan inducir a error al consumidor. También aquella publicidad que sea abusiva, discriminatoria o peligrosa para la salud o seguridad del consumidor. Entonces, es obligación del proveedor, del vendedor, en el ejemplo que estamos hablando de Garbarino, de Musimundo, brindar toda la información precisa y correcta y que no tenga ningún tipo de abuso que sea discriminatorio o peligrosa, como tampoco que tenga errores o que puedan inducir a un error al consumidor.
Bueno, después tenemos otro tipo de los contratos que regula el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el contrato de compra-venta, uno de los contratos que más se utilizan en la vida diaria. ¿Qué es lo que es la compra-venta? Como concepto, el artículo 1123 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice: habrá compra-venta cuando una de las partes se obligue a transferirle a la otra la propiedad de una cosa y ésta, o sea, la otra parte, se obligue a pagar por esa transferencia de propiedad un precio en dinero. Acá tenemos el ejemplo de la compra-venta de un inmueble o de un automotor. Obligaciones de las partes en el contrato de compra-venta. Bueno, tenemos dos partes, un vendedor y un comprador. O un vendedor y varios compradores. Eso es indistinto, puede ser singular o plural, pero las dos grandes partes son vendedor y comprador. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor? Tiene la obligación de conservar y custodiar la cosa. Por ejemplo, si yo estoy comprando un auto y me lo van a entregar cuando estén los papeles del auto para que yo pueda retirarlo de la agencia, es obligación del vendedor conservar y custodiar la cosa, porque si el auto queda, por ejemplo, a la intemperie y es afectado por granizo, él va a tener que responderme a mí porque incumplió con su obligación de conservar y custodiar la cosa. Deberá entregar la cosa en el momento convenido o acordado por las partes y va a responder por la garantía de evicción y los vicios ocultos, que ya lo hemos estudiado en las unidades anteriores, cuando estudiamos el tema de las obligaciones. ¿Y qué obligaciones tiene el comprador? El comprador deberá pagar el precio que se haya acordado, tiene la obligación de recibir la cosa y deberá pagar el instrumento del contrato y los gastos del recibo. Por ejemplo, si estoy comprando un inmueble, un departamento, los gastos de escrituración de ese inmueble son a cargo del comprador. Contrato de permuta. Este es otro de los contratos que regula nuestro Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que es el contrato de permuta? El artículo 1172 del Código Civil y Comercial de la Nación nos dice que el contrato de permuta es el contrato por el cual las partes se obligan mutuamente a transferirse cosas que no son dinero. Por ejemplo, una parte entrega a la otra un inmueble y la otra le entrega un rodado, o sea, un automotor, o una parte entrega un inmueble y la otra parte entrega otro inmueble, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasaría si, bueno, en primer lugar, ¿qué diferencia vemos entre este contrato y el de compraventa? El contrato de permuta se transfiere una cosa a cambio de otra cosa, cosas materiales, no dinero. En cambio, en la compraventa es la transferencia de una cosa a cambio de dinero. Pero ¿qué particularidad se podría dar en el contrato de permuta? Que es muy común y pasa en la vida diaria. Supongamos que yo quiero cambiar mi auto. Entonces, yo voy a una agencia y quiero comprar un auto 0 kilómetros. La agencia me recibe mi auto usado, que vale, me lo cotizan en un precio determinado. Pero yo tengo que pagar una diferencia, que es lo que vale el auto nuevo que yo estoy comprando, además de la entrega de mi auto. Acá tenemos que estoy entregando una cosa a cambio de otra, pero también dinero. Entonces, el código nos dice, se va a regir por las reglas del contrato de compraventa si la cantidad de dinero que yo entrego a la agencia para llevarme el auto 0 kilómetros es mayor que el valor de mi auto usado. Ahora, si el valor del dinero que ingresa a la agencia es menor que el valor del auto que yo estoy entregando, se rige por las reglas de la permuta. Contrato de locación. El contrato de locación está regulado en el artículo 1187 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice: el contrato de locación es el contrato por el cual una de las partes se obliga a entregar a la otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio de un precio en dinero. Por ejemplo, alquiler de un departamento.
¿Qué obligaciones tienen las partes? Acá las partes son locador, el dueño del inmueble, que va a entregar el inmueble en locación, y el inquilino se lo va a llamar locatario. El locador, ¿qué obligaciones tiene? Tiene que entregar la cosa al locatario con todos sus accesorios y en buen estado de conservación. Tiene la obligación de mantener la cosa en buen estado, o sea que deberá hacer las reparaciones que pueda necesitar esa cosa. Por ejemplo, se rompe un caño de agua, esa obligación de reparar es por parte del dueño del inmueble, del locador. Y tiene la obligación de pagar las cargas y contribuciones, el impuesto inmobiliario. Las tasas las paga el inquilino, por ejemplo, luz, agua, gas, etc. Obligaciones del locatario, o sea, del inquilino. Debe usar la cosa conforme al destino pactado en el contrato. Deberá pagar el canon del alquiler convenido, o sea, el valor del alquiler. Deberá pagar las cargas y contribuciones, o sea, generalmente las tasas. Y deberá entregar la cosa una vez finalizada al tiempo de la finalización del contrato al locador.